En este momento nos hacemos una primera pregunta. ¿Qué es prescribir? Según la guía de la buena prescripción de la Organización Mundial de la Salud, prescribir es un acto científico, ético y legal, que solamente están autorizados para realizar los profesionales de la salud como son los médicos, el médico veterinario y el odontólogo. La segunda pregunta es, ¿cuándo se prescribe? Se prescribe en los siguientes casos. Número 1. Cuando es absolutamente necesario el uso de fármacos. Para esto, la farmacología tiene una especialidad que es la farmacoterapia, ¿no? Que nos explica qué medicamentos están indicados, cuáles son sus dosis, cuáles son sus indicaciones, cuál es su presentación, etcétera, etcétera. Número 2. Se prescribe cuando se está capacitado y se tiene conocimiento pleno del diagnóstico y su tratamiento. ¿Quiénes están capacitados? Repito, el médico veterinario, el odontólogo. Luego de haber hecho un completo y total examen del paciente, elaborado su diagnóstico y establecido un plan de tratamiento. ¿Y cuándo se prescribe? Número 3, cuando se conocen las condiciones del paciente y sobre todo sus condicionamientos como son la historia clínica completa. No es lo mismo dosificar un fármaco a un niño que a una madre gestante que a un paciente de la tercera edad. Entonces debemos conocer cuáles son las condiciones del paciente antes de prescribir un fármaco. Pero, ¿qué fármacos se prescriben? Hay varios tipos de fármacos. Hay fármacos publicitarios, que son aquellos que no necesitan receta médica, como son eh, los antidiarreicos, como son los eh, edulcorantes, como son algunos fármacos, eh, vitaminas, etcétera, etcétera. No necesitan receta médica. Los no publicitarios, sí, estos sí necesitan la receta médica, la prescripción farmacológica. Aquí nosotros tenemos que indicar fármacos en odontología como son los analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos y también los antibióticos. Los estupefacientes y los psicotrópicos, ya lo vamos a ver en el capítulo de farmacología de los psicofármacos. Vamos a ver cuáles son los medicamentos más utilizados para el tratamiento de las enfermedades que afectan al sistema nervioso central. Y estos fármacos solamente los pueden prescribir los psiquiatras, los médicos psiquiatras y los especialistas en el manejo de pacientes con problemas neurodegenerativos. ¿Cuáles son las partes de una receta médica? Normalmente son tres. Número uno, la información. Número dos, el cuerpo de la receta. Y número tres, las indicaciones. No se olviden que actualmente los médicos deben poseer recetarios impresos o digitales legalmente autorizados. La receta, repito, se inicia con un encabezado en el que aparecen impresos los datos del médico y la institución donde trabaja, el nombre del hospital, del policlínico, eh, del centro de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Seguidamente, el médico debe completar la fecha de emisión y los datos del paciente, tales como el nombre, el sexo, la edad, el peso. Cumplidos estos elementos, las recetas médicas deben incluir las siguientes partes: el cuerpo de la receta y las indicaciones, normalmente separadas en hojas distintas. El cuerpo de la receta está dirigida al farmacéutico y se señala con las siglas RX o RP, que simbolizan la palabra recipe, que es una voz latina que significa recíbase, tómese, prepárese, entréguese. En este el médico indica el nombre del medicamento, la presentación, la densidad o el número de dosis necesarias, sea que se trate de medicamentos de venta libre o de medicamentos de estricta prescripción facultativa, como los antibióticos.
Es el paciente quien tiene la responsabilidad de entregar al farmacéutico esta receta médica para obtener al final los medicamentos. En caso de que la lista contenga algún medicamento de prescripción facultativa, el farmacéutico deberá retener la receta médica. Las instrucciones o indicaciones están dirigidas al paciente, a quien el médico informa sobre el tratamiento y la posología, es decir, sobre cómo aplicar el tratamiento asignado según su caso. En estas instrucciones puede haber también otras indicaciones para el paciente, como hábitos alimenticios, rutina de ejercicios, que no es necesario reflejar en el cuerpo de la receta, pero que igualmente forman parte del tratamiento. Al terminar la receta, el médico debe firmar la hoja con su puño y letra, marcarla con un sello que indique su nombre, su número de identificación, su registro, su colegio de médicos, y será este el que garantice la autoría de la receta por parte del galeno. Repetimos, la información o el encabezado es la información que el médico debe tener ya establecida en la receta, impresa en la receta médica. Luego viene la información sobre el centro de salud o del hospital donde trabaja, la información pertinente al paciente, el nombre, la edad, el sexo del paciente. El cuerpo de la receta. Hemos dicho que el cuerpo de la receta, allí vamos a registrar el nombre del medicamento que estamos indicando. Acá estamos indicando paracetamol, es el nombre genérico. También podemos tener preferencia por algún medicamento con el nombre comercial, en este caso el Termofin de 500 miligramos. En nuestro país el paracetamol más utilizado es el Panadol. Hay Panadol antigripal, Panadol antialérgico, infantil, pediátrico, etcétera, etcétera. En Estados Unidos el paracetamol recibe el nombre de Tylenol. Ese es el paracetamol más usado en los Estados Unidos. Aquí consideramos la concentración de este paracetamol. La concentración es de 500 miligramos y que vienen en comprimidos. Esa es la forma farmacéutica, comprimidos. Ya hemos tenido una práctica sobre formas farmacéuticas y estamos indicando 30. Paracetamol, ahí está. Paracetamol o acetaminofén. Ese es el nombre en inglés, el acetaminofén. También podemos obviar el nombre comercial. Lo principal es mencionar el nombre en genérico, es lo que debemos acostumbrarnos a recetar. El paracetamol, y hay otras presentaciones en tabletas, en cápsulas, en jarabe, en soluciones pediátricas, etcétera, etcétera. Ya hemos visto eso en formas farmacéuticas. Siempre debemos indicar el número de comprimidos, 30, ¿no? Tanto con la letra, escrito en letra, como también en números. Una vez que hemos terminado de indicar el medicamento que estamos recetando, trazamos una línea vertical u oblicua para cerrar esta información. También podemos indicar hasta 2 medicamentos en el cuerpo de la receta. Acá estamos recetando el paracetamol. Acá viene otra concentración, es jarabe de 120 miligramos en cada 5 mililitros. ¿Qué significa esto? Que en 5 mililitros, en 5 ml, hay 120 miligramos de paracetamol. 5 mililitros equivalen a una cucharadita. Esta es una presentación pediátrica. Viene en jarabe y se está indicando numeral 1, tanto en números como en letras, un frasco, un jarabe de paracetamol. También podemos recetar amoxicilina si vemos que la pieza dental presenta algún proceso infeccioso, un absceso periapical. Colocamos el nombre genérico amoxicilina
el nombre comercial Amoxil, su presentación que es de 250 miligramos en cada 5 mililitros. O sea, en cada cucharadita hay 250 miligramos de amoxicilina. Estamos solicitándole al farmacéutico que entregue al paciente un frasco, ¿ya? Un frasco de amoxicilina. Indicamos tanto en letras como en números. Un frasco de amoxicilina. También la amoxicilina, hay presentaciones en forma de suspensión, ya lo hemos visto, en formas farmacéuticas y en las indicaciones. Esta parte de la receta médica muchas veces se deja de lado o las indicaciones se les da verbalmente al paciente, pero lo correcto es que se dé por escrito. Acá tenemos que mencionar cuáles son los efectos del medicamento, qué efectos va a presentar el paciente después de tomar el medicamento, para que no se asuste o no nos esté llamando a la consulta a preguntarnos, doctor, siento esto, siento mareo, siento náuseas, tengo sueño, ¿no? Entonces hay que mencionarle anticipadamente a nuestro paciente cuáles son los efectos del medicamento. ¿Cuáles son los efectos indeseados? ¿No? Eh, También hay fármacos que producen efectos indeseados, son efectos colaterales. Hay antibióticos, por ejemplo la clindamicina que recetamos en odontología, produce colitis pseudomembranosa en algunos pacientes. Entonces, si se presenta esta colitis pseudomembranosa, es preferible suspender la clindamicina y cambiar de antibiótico. Las instrucciones eh, para que el paciente sepa cómo debe tomar el medicamento, cuándo se debe tomar el medicamento, cuánto debe durar el tratamiento, cómo se debe guardar el medicamento y qué hacer con el medicamento sobrante. También tenemos que darle las advertencias necesarias. Cuándo no se debe tomar el medicamento, cuál es la dosis máxima, cuál es la dosis tóxica, cuál es la dosis letal. Son advertencias que debemos darle a nuestro paciente. Una indicación muy importante es mencionarle la próxima cita. ¿Cuándo debe volver? ¿Correcto? ¿Cuándo debe volver? ¿Cuándo es su próxima cita? ¿Cuál es su próximo control? Eso es una indicación muy importante que muchos médicos y muchos odontólogos no lo mencionan. También, una vez que hemos entregado la receta, le preguntamos al paciente, ¿está todo claro? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacerle a nuestro paciente, si es que ha entendido todas las indicaciones que uno le ha dado. Y si es necesario pedirle al paciente que repita la información más importante. Y pregúntele si tiene alguna consulta, alguna pregunta, etcétera, etcétera. Eso va en las indicaciones. Finalmente, ahí está el modelo. Acá se está recetando albendazol, que es un antiparasitario. Entre paréntesis está el nombre comercial Centel. La presentación es de 200 miligramos en cada 5 mililitros. En una cucharadita hay 200 miligramos de albendazol y viene una presentación farmacológica de suspensión al 4%. Estamos solicitando un frasco, tanto en letras como en números. Y acá están las indicaciones. Tomar una cucharadita, o sea, de 5 mililitros de albendazol una sola vez al día por 2 semanas a la misma hora. Puede haber, ¿no? Ahí mencionamos los efectos secundarios. Los alumnos que han presentado su receta médica han obviado esta parte de las indicaciones que es muy importante. Puede haber náuseas, vómitos, sueño, ¿no? Mareos. También venir inmediatamente en caso de presentarse una emergencia, una urgencia, un efecto colateral, un efecto secundario, un efecto no deseado y que ponga en riesgo el tratamiento del paciente. También debemos indicar lo que es la próxima cita. Debe venir tal día a tal hora. Eso es lo que se debe mencionar en nuestras indicaciones.
No se olviden que la receta médica es un documento médico legal, expedida solamente por los médicos veterinarios y los odontólogos.